Malokin Shoknalesh. Buenos días, alumnos. Continuando con las clases de lengua maya, acuérdense que la semana pasada empezamos con el tema Tsik, que significa saludar. También vimos 3 tipos de saludo. El de buenos días, que en lengua maya se dice Malos hasta Kim. Buenas tardes, se dice Malo Chinil Kim. Y buenas noches se dice Malo Akab. El día de hoy vamos a aprender a saludar al personal docente que labora en la escuela. Empecemos con la primera palabra. Alcanza. Alcanza, que significa maestro. Vamos a analizar la palabra alcanza. La palabra alcanza se divide en 2. Acá vemos el prefijo a, que en lengua maya lo utilizamos antes de la palabra para referirnos al género masculino. La palabra cansa significa que enseña. Entonces, si unimos el prefijo a y la palabra cansa, vamos a decir alcanza, que significa maestro. La siguiente palabra es ishkansa. Ishkansa, que significa maestra. Acá también aparece un prefijo en lengua maya que lo utilizamos antes de la palabra. Esto quiere decir que nos estamos refiriendo a un género femenino. Kansa significa que enseña. Si unimos la palabra ish y la palabra kansa, vamos a decir ishkansa, que significa maestra. La siguiente palabra es sakmeya. Sakmeya, que significa trabajador de la limpieza o el intendente. Acá vemos que aparece el prefijo a, que nos estamos refiriendo a una persona del género masculino, y la palabra sakmeya a un trabajador de la limpieza o un intendente. Entonces, si unimos esta palabra, vamos a decir sakmeya. Sakmeya, que significa trabajador de la limpieza o el intendente. Y por último, tenemos la palabra ish sakmeya. Ish sakmeya, que significa trabajadora de la limpieza o la intendente. Vemos el prefijo ish, que es un género femenino. Sakmeya, trabajadora de la limpieza. Entonces, si unimos el prefijo y la palabra, vamos a decir ish sakmeya, que significa trabajadora de la limpieza o la intendente. Muy bien, a continuación vamos a repasar las 4 palabras que vimos. Alcanza, maestro. Ishkansa, maestra. Sakmeya, el intendente. Ish sakmeya, la intendente. Muy bien, alumnos, el día de hoy les voy a marcar la tarea de la semana, que consiste en hojas en blanco. En una hoja en blanco van a poner la palabra alcanza y abajo me van a recortar y me van a pegar una imagen de un maestro. Esa imagen lo pueden buscar en libros, revistas o periódicos antiguos, lo recortan y lo pegan abajo de la palabra. Igualmente lo van a hacer con ishkansa, maestra, con sakmeya, trabajador de la limpieza o un intendente de la escuela,
Ishsakmeya, una imagen de una trabajadora de la limpieza de la escuela. Acuérdense, alumnos, que abajo de la hoja en blanco, que escriban su nombre, su grado y su grupo para que yo los pueda identificar y yo les pueda calificar. De igual forma, al terminar su tarea, me toman la foto en imagen y me lo mandan en mi celular personal para que yo de igual forma los pueda calificar. Muchas gracias. Esto ha sido toda la actividad de hoy. Espero su trabajo y mucho éxito en la semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.